adecuada desde el punto de vista de la conectividad. La semana anterior yo tuve algunos problemas y ojalá pues que de conectividad, ojalá que en esta pues las cosas funcionen mejor. Entonces vamos a continuar con, a ver, ¿aquí están los dos grupos o está uno solo? ¿Ah? Los dos. Están los dos grupos. Ah, perfecto. Bueno, a ver, no sé. Y entonces a las 10 volvemos a tener, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Sí o no? A las 10 tienen otra vez conmigo. A ver, muchachos, respóndanme. Profe, disculpe, pues nos habían dicho que teníamos con el doctor Amarí, pero no sé, a ver, Ahora a las 7. que van a hacer una exposición sobre eritrocitos. Y después a las 10 era conmigo. Sí, profe, así a las 10 con usted. Sí, señor. Ah, ya, bueno, déjeme llamar al doctor Amarí a ver qué pasa. ¿Qué buscan? Murió. También murió un bebé. ¿Y dónde está? Me encuentro mi celular. Debajo de la almohada. Hola jóvenes, buenos días todos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Hola Caterín, ¿cómo te va? ¿Qué cuentas? ¿Qué tal el fin de semana? Bien, profe, ¿y usted? Hola, hola. Jesús. A mi mamá me mandó un salmo. Mi mamá que me mandó un salmo. ¿Para qué? ¿Qué me dijiste?
Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Ay, Buenos días, que profe. entré, que estaba Me está llamando. este computador Doctora trabado Ludi. y me demoró un poquito. Bueno, ustedes me disculpan, ¿cómo amanecieron? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, doctora. Bien, gracias. ¿Puede usted continuar si quiere? Sí. Bueno, ¿Estás escuchando, Ludi? no sé cómo me demoré un poquito que tenía el computador ahí que estaba como trabadito ahí y hasta ahora, bueno, me conecté y ya llevo 7 minutos atrasados. Bueno, los expositores de hoy, hoy vamos a comenzar un sistema que es uno de los compartimientos de los líquidos corporales, como es el sistema vascular. Acuérdese que tenía una relación del 5% de líquidos de acuerdo al peso corporal de una persona prototipo de 70 kilos, adulto joven. Entonces, hoy vamos a hablar de ese compartimiento que sería el intravascular, su contenido que es la sangre, y vamos a hablar de los elementos formes que tiene la sangre. Entonces, van a poner unas compañeras, ya creo que no sé si ya montaron sus diapositivas, y ya están listos. Okay. Sí, profe. Me confirma que observan la diapositiva todos. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Estén atentos porque vamos a hacer preguntitas. Te podemos interrumpir. Profe, disculpe, no se le escucha. De pro- Profe, se le estaba entrecortando, no se le alcanzó a escuchar. no te escuché, deja alzar el volumen un poquito que lo tengo. ¿Qué me decías? Que no se le alcanza a escuchar bien, profe, se le estaba entrecortando. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí te escucho. ¿Qué me decías? Profe, que se le estaba entrecortando. Ah, sí. ¿Y ahora? Ya mejoró. Ok, está diciendo que vamos a hablar hoy del compartimento intravascular y su contenido, que es la sangre, y los elementos formes. Entonces, quería que comenzáramos el tema para así tener el tiempo para terminarlo. Ok, listo. Ok. Bueno, primero que todo, buenos días. El día de hoy mi compañera Loren Torres y mi persona vamos a hablarles acerca del hemograma básico y los eritrocitos. Para procurar un adecuado desarrollo del espacio, creamos 8 diferentes ejes temáticos que son los que logran observar en pantalla. Entonces comenzaremos hablando acerca del hemograma básico, generalidades sanguíneas, generalidades de los eritrocitos, así como producción de los mismos, formación de la hemoglobina, los tipos, metabolismo del hierro y por último ciclo vital de los eritrocitos. Bueno, antes de comenzar, queríamos destacar la importancia de conocer estas temáticas. Entonces, su importancia recae en que el hemograma, o también conocido como análisis de sangre, es una prueba que permite conocer el funcionamiento de nuestro sistema sanguíneo, al indicarnos lo que serían pues, valores y formas de las diferentes células que lo componen. Entonces, sin mayor preámbulo, podemos definir al hemograma como aquella prueba que permite conocer sobre el hematocrito, sobre la concentración de hemoglobina, también sobre la concentración de hemoglobina corpuscular media, el volumen corpuscular medio y el recuento tanto de eritrocitos como leucocitos y plaquetas, así como el frotis sanguíneo. Recordemos que este frotis hace pues referencia a una evaluación morfológica de los elementos sanguíneos, pero ya más adelante vamos a profundizar acerca de los valores normales de esto. Mientras tanto, podemos destacar que este examen realizado permite detectar una amplia variedad de enfermedades, como la anemia, algunas infecciones y hasta la leucemia. Además de esto, esta prueba estudia 3 líneas celulares completamente diferentes, las cuales son la serie eritroide, leucocitaria y plaquetaria. Hablándoles acerca un poco de esta serie leucocitaria, podemos destacar que los leucocitos son unas células nucleadas.
En esta categoría se incluyen lo que serían los neutrófilos segmentados y en banda los monocitos, los eosinófilos y basófilos. Y bueno, estos tres forman parte de lo que sería la inmunidad innata del individuo. María. Dígame, profe. María. Sí, buenos días a todos. No sé si me habían escuchado ya mis saludos. María, lo que pasa es que mucho. No sé si es que tengas una señal baja allá o es acá. Me gustaría que confirmaran si le están... Es que la señal se está... Le escuchamos bien. Creo que ¿está viendo todo bien? ¿Por qué no le verifican? Sí, profe. Sí, señora, acá se escucha bien. ¿Está escuchando bien a ella? ¿Se le está escuchando? ¿Ustedes están escuchando bien? Se le escucha un poco entrecortado. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces el problema... Ok, adelante, disculpen ahí. Bueno, profe, como venía diciendo, en esta categoría se incluyen los neutrófilos tanto segmentados como en banda, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Estos forman parte de la inmunidad innata del individuo, mientras que los linfocitos corresponderían a lo que sería la inmunidad adaptativa. Entonces, en niños, los leucocitos o la cantidad de estos varía según la edad. Se dice que los neutrófilos absolutos en los primeros 6 meses de vida pues deben ser superiores a 1000 por mililitro cúbico, mientras que posterior a esta edad los debemos encontrar por arriba de 1500 milímetros cúbicos. En cuanto a los linfocitos, en la circulación encontramos un mínimo de 1000 por milímetro cúbico que corresponde tanto a linfocitos como B y T. También debemos destacar que procesos infecciosos que se generen son la causa principal de modificaciones en el número total y diferencial de estos leucocitos. Hablándoles un poco acerca de la serie plaquetaria, podemos decir que esta es otra línea evaluada por la biometría hemática. En esta, pues también se destacan que las plaquetas, a diferencia de los eritrocitos y leucocitos, tienen un número constante a lo largo de toda la vida. Este número va entre 150.000 a 400.000 por microlitro. Entonces las plaquetas son unos fragmentos anucleados del citoplasma de los megacariocitos que están presentes en la médula ósea. Estos pues contienen algunas mitocondrias, glucógeno y gránulos específicos que son importantes para la coagulación. Algunas alteraciones que se puedan presentar en la cantidad de plaquetas se deben pues evaluar considerando el volumen plaquetario medio. Entonces, un elevado volumen se puede traducir en una proliferación acelerada de la médula ósea y esto se puede ver en algunas enfermedades como lo serían anemias hemolíticas o un aumento en la destrucción de la circulación. También se puede decir que un volumen disminuido se asocia con una reducción de la trombopoiesis. Por último tenemos la serie roja o eritroide, que es la que evalúa pues, la cantidad de eritrocitos y de contenido de hemoglobina. Esto va a variar según la altura a nivel del mar en la que se encuentra una persona, así como pues, la edad y el género. Este tema de eritrocitos vamos a profundizarlo más adelante, pero antes de continuar, queríamos saber si alguno de ustedes conoce la razón por la cual el nivel del mar al que se encuentra un individuo puede alterar la concentración de eritrocitos. Creo que es porque... Ah. Dale, compañero, continúa. Porque si no estoy mal, la hipoxia pues activa la eritropoyetina, que es la cual ayuda a la generación de eritrocitos. Exactamente. Muchísimas gracias por participar. Bueno, en esta diapositiva, en la parte izquierda, pueden encontrar lo que sería un hemograma realizado a un individuo. Y al lado derecho se observan los valores normales o basales. Entonces, con respecto al recuento de glóbulos rojos, se logra observar un valor normal en hombres de 4.35 hasta 5,6 millones de células por milímetro cúbico. En esta diapositiva se logra ver como un promedio. En mujeres, en cambio, va de 3.9 a 5,13 millones de células por milímetro cúbico. Con respecto a la hemoglobina, se dice que en el hombre va de 13.2 a 18 gramos por decilitro y a mujeres de 11,6 a 16 gramos por decilitro. Si la medición de estos valores, tanto la de hemoglobina como la de los glóbulos rojos, es menor de lo normal, se puede estar presentando una anemia. Y la anemia normalmente pues, causa en el individuo fatiga y debilidad. Estas anemias tienen diversas causas, entre las que se pueden encontrar valores bajos de ciertas vitaminas o de hierro, o bien por una pérdida de sangre o alguna enfermedad no diagnosticada.
Entonces, un recuento de glóbulos rojos mayor de lo normal se considera como eritrocitis. Estos, también acompañados con unos valores de hemoglobina superiores, pueden apuntar a una enfermedad no diagnosticada como una policitemia severa o bien una enfermedad cardíaca. Hablándoles ya un poco más acerca de la serie. ¿Me permites? Te escuché decir de que para la formación de glóbulos rojos, pues también se requería de algunas vitaminas, de hierro y vitaminas. Exactamente. Algunas vitaminas. Entonces yo quería preguntarle acá a María Escalona. ¿Se encuentra María Escalona? Si me podrías contestar, María, de que, por ejemplo, qué vitaminas. Ella dijo en forma general vitaminas, pero ¿cuál vitaminas crees tú que ayuda a la formación de los glóbulos rojos? De tal manera que su ausencia puede alterar la forma del glóbulo rojo. ¿Sabes de alguna de esas vitaminas, María Escalona? Sí, buenos días, profe. Yo creo que de manera específica la principal sería la vitamina B6. Sí, señor. ¿Y cuál es otra? Vitamina B6 o ácido fólico, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra vitamina? También podríamos hablar de vitamina E. Del complejo B, vitamina B6. ¿Y otra? Y la vitamina B12. La vitamina B12, la que la duplica, B6 y B12, oceanocobalamina. Esas vitaminas son muy importantes en la formación del glóbulo rojo, además del hierro. Cuando esas vitaminas están disminuidas, el glóbulo rojo se deforma y puede tomar un tamaño grande y puede dar una anemia macrocítica, ¿verdad? Macro grande, un glóbulo rojo muy grande. Entonces, las causas de anemias macrocíticas, las más frecuentes son la deficiencia de vitamina B12 y la deficiencia de vitamina B6. Un paciente que le reporte en este tipo de anemia macrocítica, ustedes no le van a dar hierro, porque no es por el hierro no da esa forma de glóbulos rojos. La deficiencia de hierro, al contrario, da un glóbulo rojo pequeñito, microcito, anemia microcítica. Entonces, cuando está esta anemia, ustedes no le van a dar hierro si es macrocítica, sino que le van a dar vitamina B12, vitamina B6. Bueno, María, está muy bien. Continuemos. Bueno, listo. Igualmente, ese tema lo vamos a profundizar más adelante, profe. Okay. Bueno, estaba hablándoles acerca de que vamos a proseguir con los valores normales del recuento de glóbulos blancos. Estos valores están entre 5.000 a 10.000 células por milímetro cúbico. Entonces, un recuento bajo de estos glóbulos blancos se conoce como leucopenia y puede ser provocado por alguna infección o, por ejemplo, una enfermedad autoinmunitaria en la que se presenta una destrucción de los glóbulos blancos. También por algún trastorno de la médula ósea o cáncer. Asimismo, también conocemos que ciertos medicamentos pueden disminuir el recuento de estos glóbulos blancos. También un recuento aumentado podría ser por consecuencia de una infección o un proceso inflamatorio. Y también se podría indicar que se tiene alguna enfermedad inmunitaria o de médula ósea. Y igual que el recuento bajo, también puede ser por una reacción a un medicamento. Con respecto al recuento de plaquetas, el valor normal de estas va de 150 a 400.000 por milímetro cúbico. Entonces, un recuento de plaquetas inferior al normal se conoce como trombocitopenia y mayor a lo normal se conoce como trombocitosis. Esto puede ser un signo de una enfermedad que no esté diagnosticada o bien por un efecto secundario de algún medicamento. Si el recuento plaquetario pues, está fuera de los valores normales, probablemente se deban de realizar algunos análisis adicionales para diagnosticar la causa de esto. Antes de continuar, queríamos pues aclarar o más bien preguntarles por ciertos términos o situaciones. La primera de estas pues sería ¿qué es la sangre? Voluntariamente una pregunta tan sencilla que es la sangre. A ver, es para que se estén peleando para contestar. ¿Yo puedo responder? Claro. Sí, claro. Yo definiría la sangre como un tejido conectivo especializado que
pues va a circular por los capilares, las venas, las arterias y que pues tiene dos principales componentes que son los sólidos y los líquidos. Los sólidos son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, y los líquidos son el plasma, y entre sus funciones está transportar nutrientes como lo pueden ser la glucosa, proteínas, el oxígeno. También, pues, como tiene glóbulos blancos, el sistema de defensa ante infecciones, también ayuda a la coagulación. Excelente. Muy bien, Mari. Ok, Bueno. bien. ¿Quién habló? ¿Quién participó? María de la Paz Osorio, profe. Yo, ¿María? María de la ¿Quién fue Paz que habló? Osorio. ¿María? De la Paz Osorio. De La Paz, ok. Muy bien, María. Bueno, Mi apellido es Osorio, profe. Por si acaso. Sí, acá te estoy mirando, sí. María de La Paz Osorio, ok. Bueno, teníamos otra pregunta para el público y es la siguiente. ¿Qué es el plasma? Plasma es el componente acuoso de la sangre. Ahí es donde se encuentran pues, los suspendidos los eritrocitos o los hematíes como tal. Exactamente. También queríamos saber si alguien tiene conocimiento acerca de qué es el agua plasmática. El agua plasmática no es lo mismo que el plasma sanguíneo. Bueno, el agua plasmática es un componente del plasma, pero ya vamos a explicarles acerca de eso. Luego, muchísimas gracias por participar. Entonces, como veníamos diciendo, la sangre se considera un fluido circulatorio, es decir, como dijo nuestra compañera, pues que la sangre circula a través de los vasos sanguíneos, como componente del líquido extracelular. Esta está compuesta por leucocitos, glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Entonces, el plasma se podría decir que es un conjunto de agua plasmática, proteínas y otras macromoléculas. Y el agua plasmática hace referencia a agua más cristaloides. Bueno, como veníamos diciendo, la sangre es un tejido vivo que está formado tanto por líquidos como por sólidos. La parte líquida constituye un 80% de esta, que se denomina como plasma, el cual, como ya dije, contiene agua, sal, glucosa y proteínas. También cabe resaltar que o más bien la mitad de nuestro cuerpo corresponde a plasma. También la parte sólida es la que pues, contiene los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y esta constituye un 20% del total de volumen sanguíneo. Hablándoles un poco más acerca de las funciones de la sangre, podemos resaltar entre estas la defensa ante infecciones, intercambio gaseoso, que sabemos que sea pues, proporcionando oxígeno y eliminando dióxido de carbono, la distribución de nutrientes, electrolitos, vitaminas, hormonas, anticuerpos, y también pues, es un fuerte regulador de la temperatura corporal. En la sangre pues encontramos principalmente tres tipos celulares, los cuales son uno, las plaquetas, que son los que intervienen en procesos de coagulación. Al momento pues nosotros de sufrir una laceración se activa lo que sería la cascada de coagulación. Estas plaquetas también se denominan como trombocitos y viven alrededor de unos 6 días. Los glóbulos rojos, que son pues los responsables de transportar oxígeno, viven alrededor de unos 120 días y también se conocen como hematíes o eritrocitos. También están los glóbulos blancos o leucocitos, que pues son los que combaten infecciones y también pues ingieren materias como células muertas, algunos restos de tejidos o los glóbulos rojos cuando ya pues, por así decirlo, están viejos. Estas células tienen muchas formas y tamaños y son muy necesarias para el sistema inmunitario. Entonces, cuando nuestro organismo combate una infección, se dice que se aumenta la producción de estas células. Y bueno, estas pueden vivir menos de un día y también son las que mencioné anteriormente, que son linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. La sangre además también contiene pues, hormonas, algunas grasas, hidratos de carbono, proteínas y gases. Entonces las células sanguíneas normalmente pasan por un proceso conocido como hematopoiesis, en donde se forman nuevas células a partir de una precursora o más bien como célula madre que es producida en la médula ósea. Sabemos que la médula ósea es
por así decirlo, el material esponjoso que está dentro de los huesos. Y también existen algunos otros órganos o sistemas como los nódulos linfáticos, el vaso y el hígado, que también pues ayudan a regular todo este proceso al momento de participar en la regulación, en la producción, destrucción y también diferenciación de estas células. Entonces, esta célula madre o hematopoyética constituye lo que sería la fase inicial de todas las células sanguíneas. Y a medida que estas se van diferenciando, van pues contribuyendo a diferentes líneas celulares. Ok, después de analizar y estudiar estos conceptos básicos, ahora sí nos Disculpe, vamos a... Disculpe, doctora y María. Disculpa, María, doctora. ¿Me da la Profe, se le anterior, por escucha favor? entrecortada. Regrésate la anterior, por favor. Sí. Señal la veo mala. Por favor, la anterior. Doctora Nuri, ¿usted cómo le parece? En ese en el cuadro, el texto que está en el cuadro, esa distribución de porcentajes, alguien estuviera, digamos, hiciera un poco de análisis de esos porcentajes, ¿cómo les parecen? ¿Cómo explican ustedes esos porcentajes así? ¿Me escucharon? Sí, profe. Por eso, ¿cómo están distribuidos esos porcentajes? ¿Qué es lo que... ¿Cómo se pueden entender? Por favor. De plasma no sería 55%. ¿Quién está hablando? Coronel. A ver, ¿quién está hablando? No escuché, me repite, por favor. Escuché que el plasma... Coronel. 55%. ¿Quién estaba? Caterín. Si es que tengo la señal mal, no sé. Doctora, por favor. Caterín Coronel, sí. A ver, tú estás diciendo... Sí, es que yo les estoy escuchando muy mal, pero a mí no me parece... ¿Cómo explican esos porcentajes así de esa manera? ¿Por qué no aclaran eso bien, por favor? ¿Se escuchó mi inquietud? Sí. Sí, profe. Por favor, si revisan esa parte. No me parece correcta. ¿Alguien tiene algún comentario sobre eso? ¿Alguien le parece? ¿Qué dice? Pues, profe, usted nos había enseñado que pues la sangre, pues cuando uno hace, por ejemplo, el hematocrito, pues tiene diferentes porcentajes. Entonces, los hematíes tienen, o sea, como la parte... ¿Cómo así diferente porcentaje? ¿Qué quiere decir? O sea, que cuando las diferentes proporciones del volumen de cada uno de estos componentes de la sangre. Por ejemplo, el 55% es el plasma y un 45% son los hematíes. Además, existe de un 1 a un 2% que es la capa leucocitaria. Pero no sé si es eso a lo que se refería. Sí, correcto. Es que Antonio, Javier, mira, es que estos porcentajes yo no los entiendo cómo los están dando. O sea, ¿cómo así que un 80% contiene agua vivo formado por un 80% por plasma? ¿Qué significa eso? Que entonces los eritrocitos están en %, pero dice que contiene agua, sales, glucosa, proteína en un 20% y en un 20%. El texto el que me enreda, pero en todo caso los porcentajes no corresponden. Un 20% por sólidos. ¿Por qué va a decir que por qué los ubica como sólidos? Sólidos son sustancias que están en suspensión en una solución. Entonces, los glóbulos blancos, las plaquetas, ¿por qué no hacer la distribución
como debe ser, porque es que esta mezcla así de esos dos porcentajes, yo no los veo por de nada. Entonces a mí sí me gustaría que revisaran eso, o que lo revisaran bien y lo aclararan bien. ¿De dónde sacan ustedes estos porcentajes? Porque muy bien lo está diciendo Javier. O sea, si tú tomas una muestra de sangre, 100 mililitros, y lo centrifugas, vas a obtener % del hematocrito, o sea, células sanguíneas en un 45-47%, incluyendo la capa leucocitaria. Y entonces, el valor de referencia, ustedes ya dieron los valores en el hemograma, en la primera diapositiva dieron el valor del hematocrito, ¿verdad? Cómo era de amplio. Entonces, pero pongo 45%. Lo que queda de sobrenadante es plasma, eso significa un 55%. ¿Cómo compaginamos esa información? Si tenemos que hay un paquete celular y un paquete que es la solución, que es una solución muy compleja por todo lo que contiene. Esa solución muy compleja va a tener, como cualquier otra solución, y va a tener un porcentaje de otras cantidades de sustancias, como son esas que están mencionando, proteínas, glucosa. Y eso es apenas un 1 al 2% máximo. Entonces, los dos porcentajes esos, yo no los veo por dónde. ¿Okay? Esa era la inquietud. Eso no me parece que esté bien. No sé qué dice la doctora, si los entiende ella o ellos lo pueden explicar. ¿Cómo sacan esos porcentajes? La verdad es que no sé si que pronto ella está hablando del plasma y cómo está constituido el plasma, no sé. Hablando de la cantidad de agua que tiene el plasma. Ningún lado sale, por ningún lado sale. Es que el plasma es 92% agua. El plasma solo es 92% agua. Entonces, ¿cómo así que no sé? ¿De dónde sacaron ustedes ese valor o qué es lo que entendieron en ese valor? Traten de explicarse, porque la verdad yo no veo esos porcentajes por lados reflejando alguna verdad. Ojo con eso, porque son unos valores muy sencillos y la gente se los aprende. Y están en contradicción antes, cuando estás hablando del hemograma. O sea, estás hablando de que existe un hematocrito del 45%, creo que era 50% tenía el paciente que estaban mostrando ahí. Y entonces, como imagínate tú eso comparado con aquí, con el... ¿Cómo va? Sí, profe, Sí, hay una confusión. ese cuadro... El 55% corresponde al plasma, el 45% corresponde a las células sanguíneas y este 45% podemos decir que la mayoría son los eritrocitos. Entonces, ese cuadro... No sé, de pronto fue una confusión al momento de redactar. No, pero o sea, el texto tal como está escrito pareciera que hubiera, o sea, lo redactaron. Está bien redactado, digamos así, pudiera estar bien redactado, pero los porcentajes no corresponden, o sea, está claro lo que está diciendo ahí, y eso no es cierto. Entonces, es simplemente desaparecer ese cuadro, ¿sí? O corregirlo, pero no decirlo así. Listo, profe. Se hará 20% de sólidos, incluyendo los glóbulos rojos. Sí, correcto. Miren, el porcentaje, ahí lo mejor sería a ver si yo le logro hacer la redacción para que quede un poco claro y no perdamos tanto tiempo. Pero es que me parece muy importante, fáciles de aprender, que eso es una confusión grande, ¿ok? Entonces, simplemente decir, el plasma, el plasma solo son 92% de agua y el 8% es en solutos, 8% en solutos, de los cuales el 6% proteínas, ¿sí? Y el 2% restante es lo que son sales, glucosa, todo lo demás, ¿ok? Entonces, fíjate que es una cosa muy diferente de lo que ahí está en cualquier forma que se quiera por porcentaje.
Les agradezco ese detalle. Adelante, jóvenes, van bien. Listo, profe, se hará la respectiva corrección, no se preocupen. Ahora, después de analizar y estudiar los conceptos básicos, ahora sí nos entraremos un poco en la serie eritroide. Los eritrocitos, que también pues son denominados glóbulos rojos o hematíes, son las células más abundantes y tienen una función importante que pues es transportar hemoglobina y pues a su vez se transporta oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Los glóbulos rojos pues presentan una característica importante en conforme a su forma y tamaño. Ellos son bicóncavos, lo que nos quiere decir que son huecos en medio de las caras. Tienen un diámetro de 7,8 micrómetros y un espesor de 2,5 micrómetros. Como son bicóncavos, pues la parte del medio llega a medir hasta un micrómetro. Una característica importante o una de las funciones es que ellos sirven como amortiguador ácido-base gracias a la enzima que tienen, que es la llamada anhidrasa carbónica. También pues ellos presentan una membrana muy resistente que lo que les va a permitir es cambiar su forma sin que se involucre la lisis celular. Más adelante explicaré la importancia de el cambio de su forma. Ahora bien, si hablamos un poco de la membrana del eritrocito, esta pues no se diferencia en una forma esencial de las otras membranas biológicas, ya que esta pues se encuentra compuesta por una bicapa de lípidos y esta bicapa de líquidos pues se va a anclar a una red filamentosa de proteínas que se va a encontrar por debajo de la superficie citoplasmática de la membrana. A la red filamentosa de proteínas pues se le conoce como esqueleto de la membrana y va a jugar un papel importante al mantener la forma del eritrocito. Si hablamos un poco del contenido de la membrana, pues esta tiene aproximadamente un 52% en proteínas, un 40% en lípidos y un 8% en carbohidratos. Mafe, ¿me puedes dar el control un momento, por favor? Pasa la diapo un momento. Pasa la diapositiva, por favor. Pasa un momento. Ok, aquí pues vemos la membrana del eritrocito. Vemos que contiene un esqueleto. El esqueleto de proteínas que les hablaba es este que se encuentra acá abajo. Entonces pues va a estar conformado por la espectrina. La espectrina pues tiene dos cadenas, una alfa y una beta, y también tiene unas proteínas como la actina. Una función pues esencial de la espectrina es que nos va a ayudar como a la movilidad de las proteínas y nos va a garantizar el soporte estructural de la membrana. Ahora bien, existe una relación entre la espectrina, que son las cadenas largas azules, y la anquirina, y es que pues ellas se unen para garantizar la unión de este esqueleto de membrana con la bicapa lipídica, que es esta que encontramos acá. También pues hay una relación entre la anquirina, la espectrina, la banda 4.2 y la banda 3. En este punto que vemos aquí pues se da el mayor intercambio de aniones de cloruro bicarbonato. Ahora, si hay alguna ruptura de algunas de estas proteínas, lo que va a pasar es que se va a ver un defecto en la membrana, y posteriormente pues va a haber una inestabilidad. Pasa, por favor. Como les venía hablando anteriormente, ahora, ¿por qué los eritrocitos cambian de forma? Básicamente porque ellos tienen una habilidad que se denomina deformabilidad eritrocitaria, y esto pues les va a permitir, valga la redundancia, pues cambiar su forma bajo ciertos niveles de estrés, sin que exista hemólisis, es decir, una ruptura del corpúsculo. Esta propiedad es importante pues ya que los eritrocitos se someten a fuerzas mecánicas propias del flujo circular. Pero ahora bien, ¿qué habilidades o qué propiedad le da a los eritrocitos pues cambiar de forma? Como lo dije al principio en las generalidades, pues la primera es la forma bicóncava, ya que pues esta lo que nos va a proveer es un área de superficie extra. Entonces, en alguna deformación, pues el área que se va a perder es esa que le brinda su forma bicóncava y no la propia del eritrocito. Otra característica, otra propiedad que le brinda a los eritrocitos poder cambiar de membrana
es la viscosidad citoplasmática, ya que pues en esta hay un reflejo de la concentración citoplasmática de hemoglobina en eritrocitos. Ok, está bien, pero ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Recordemos que pues la viscosidad lo que va a hacer es proporcionar una mayor resistencia y esto va a disminuir el diámetro de los vasos por los que circulan los eritrocitos y va a generar una mayor presión, por lo tanto pues una mayor deformidad. Y por último tenemos las propiedades elásticas de la membrana, como lo dije anteriormente. Listo. Bueno, ya que conocemos las propiedades de los eritrocitos, podemos pasar a explicar la producción de estos. Entonces, la producción empieza en la vida embrionaria. Disculpe, profe. Sí, mira, a mí me gustaría, con todo lo que has estado explicando muy bien acerca de las proteínas que constituyen el esqueleto del eritrocito, a mí sí me gustaría que ustedes, digamos, profundizaran un poquito, que entendieran la importancia de esas proteínas presentes en el eritrocito. ¿Por qué es tan importante? Porque más adelante en la fisiopatología y en la patología van a encontrarse que las células, así como cambian de forma, no pueden cambiar de forma anormalmente. Es decir, pueden adquirir unas formas que son anormales. Ya en una intervención que hizo la doctora Nuria hace un rato les mostraba de que se vuelven más grandes, que pueden tener morfología como esos cambios de forma son muy influidos por el tipo de hemoglobina que tiene, precisamente por el anclaje que tiene, por la cantidad de hemoglobina y su relación con esos sistemas de proteínas, digamos, del esqueleto, de proteínas que tienen Entonces, esa presencia de anquirina, esa presencia de la proteína esa 4.2, la presencia de las espectrinas y demás, eso puede sufrir alteraciones. Algunas son genéticas, otras son de otro tipo. Y entonces eso les puede enfermedades como la esferocitosis, etc. Entonces, sí me gustaría que profundizaran ya cada quien individualmente. Los invito a que ahí presentaron un muy buen resumen. Lo otro que me gustaría simplemente comentarles es que fíjate, cuando tú mencionas arriba en las dos diapositivas, en donde dice que esa membrana es resistente, es correcto, pero fíjate que al mismo tiempo presenta flexibilidad. Entonces, cuando el concepto de resistencia, fíjate, es muy probable que podamos entender resistencia y lo vamos a confundir con rigidez. Porque sea resistente, es rígido. Entonces, ahí sería bueno que dijeran no solo que es resistente, es muy flexible. ¿Sí ve? Esa flexibilidad es la que le da la capacidad de deformación eritrocitaria. Entonces, fíjate que hay un poco... Sí, claro, profe, por eso entender las características que tiene esa membrana. Sí, por eso hice mención de que las propiedades elásticas de la membrana es la que le permite como ese cambio de forma, y también mencioné lo de que si hay alguna... Correcto, por eso, pero entonces la característica no es solo... Así es, Loren. Entonces la característica no es solo la resistencia, sino que también tiene flexibilidad y la está dado por el tejido elástico, ¿sí? Elástico que le permite hacer toda esa flexibilidad. O sea, y eso lo logra precisamente por el tipo ese de esqueleto que está adosado a la membrana y tiene mucho que ver con el tipo de hemoglobina que tiene. Por eso es que cuando hay hemoglobinas anormales, tipos de hemoglobinas anormales pueden adquirirse también morfologías anormales en el eritrocito. ¿Sí ve? Entonces sí hay mucho más que decir. Es el caso ahora porque son aspectos fisiopatológicos y patológicos, pero que precisamente los vamos a entender allá cuando aquí estemos diciendo cómo muestra esa membrana. Muy bien, sí, claro. Pueden continuar. Simplemente mencionar eso entonces, que es resistente. Lo otro es que me pareció, no sé, igual que se me perdió el sonido en el momento en que mencionaste, cuando mencionas el
Ese grosor de 2.5, en promedio entre 2 y 2.5 micrómetros, es en el borde, ¿verdad? Porque hacia el centro, como... Sí, profe, hacia el centro yo dije que era como un micrómetro de es bicóncava, entonces sí, el centro es delgado. Un micrómetro. Dijiste un micrómetro, no es que esa es la parte... Sí, profe, yo hice referencia a eso. Un micrómetro en el centro y 2... Sí, yo lo dije, profe. Correcto, listo. Entonces, un micrómetro en el centro, 2,5 micrómetros en el borde. Eso es supremamente importante porque de esa manera, esa es la mejor, o sea, hay que ergonómico. Ustedes que son bastante automovilísticos, saben ustedes la importancia que es la ergonomía que tiene un vehículo, por ejemplo, para poder adquirir. No es cualquier ergonomía que tiene un vehículo, cualquier forma que tiene un vehículo para lograr velocidades como las que ustedes alcanzan no solo por la velocidad, sino por las características funcionales que tiene. El máximo de superficie para los efectos del transporte de oxígeno, por ejemplo, para los efectos del transporte de bicarbonato y del intercambio de bicarbonato que está ocurriendo ahí en la membrana del eritrocito y todas las muchas ahí en el eritrocito y en su membrana en particular, tienen que ver precisamente con eso. Sí, esa morfología le da el max, perdón, les da en un mínimo de volumen el máximo de superficie, de tal manera que eso da a poder facilitar que el oxígeno entre fácilmente la hemoglobina y salga también fácilmente, como muchas otras moléculas que logran atravesar esa membrana. Entonces, fíjense ustedes que es cuestión de intentar preguntarse, bueno, ¿y qué razón tendrá esa célula? ¿Por qué esa célula tiene esa forma? Habiendo tantas otras formas, ¿por qué esa? Hacerse alargar, por ejemplo. En la medida en que un eritrocito, fíjense que ustedes decían un diámetro de 7.8, ¿sí? Micrómetros de diámetro, o sea, tienen que aprenderse los valores de referencia para efectos de poder, para que lo entiendan y lo relacionen. El número por aprendérselo, que por supuesto también es importante, pero es lo que significa y de cómo lo pueden llegar a relacionar con los capilares, ¿sí? Los capilares, los vasos sanguíneos más pequeñitos por donde la sangre tiene que pasar para llegar a los tejidos y los intercambios que hace, esos capilares son del orden de hasta 5 micrómetros de diámetro. Entonces, de 8 va a poder pasar a través de a través de un tubo, de un tubito, ¿verdad? De un tubo capilar que mide apenas 5 micrómetros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sí lo puedo hacer? Por esa capacidad que tiene de deformabilidad. Él se alarga, a pesar de esa morfología discoide, él se puede alargar y van uno detrás de otro, en caminito, uno detrás de otro, como en fila india, ¿verdad? Como no. Fila india. Deformabilidad eritrocitaria. Entonces, miren la importancia de eso. ¿Por qué? Porque así como el diámetro promedio de los capilares de 7, 8 micrómetros, hay capilares todavía más angostos. Hay capilares de un grosor, de un diámetro del orden de 5 micrómetros. Esos eritrocitos también tendrían que poder pasar por ahí, ¿sí? Entonces, miren ustedes todas las implicaciones que tienen esas características físicas, químicas y mecánicas, digamos, que les está aportando el entender bien esa membrana eritrocitaria. En sus aspectos así, ahora para entender luego los aspectos químicos, bioquímicos y demás que conduce, ¿verdad? Entonces, ahí sí, claro, los invito y digamos, los entusiasmo para que lean un poquito más acerca de todo eso, que eso les va a servir mucho. Adelante. Disculpen, pero me pareció importante. Listo, profe. Muchísimas gracias por su intervención y aclaración. Entonces, como les venía comentando, la producción de los eritrocitos comienza en la vida embrionaria, específicamente en lo que sean las primeras semanas. Listo. Entonces, estos eritrocitos empiezan a formarse o producirse en el saco vitelino. En el segundo trimestre de gestación se producen en el hígado principalmente, aunque aquí también pues participa el vaso y ganglios linfáticos.
Y por último, en el último mes de gestación, tras el nacimiento, se irán a formar en la médula ósea de casi todos los huesos hasta aproximadamente los 5 años. Bueno, entonces en la parte media del hueso se forman eritrocitos hasta los 20 años aproximadamente. ¿Por qué esto? Cabe resaltar que en huesos no membranosos como lo son la tibia o el fémur, la producción de estas células cesa o disminuye considerablemente, pero en los huesos membranosos continúan pues formando eritrocitos durante toda la vida. Esto se puede observar en la gráfica, ya que los huesos como vértebras, esternón y costillas pues siguen formando eritrocitos. Sin embargo, la médula ósea de estos con el tiempo se vuelve menos productiva, ya que entre mayor edad tenga el individuo, menor va a ser la cantidad de eritrocitos que produce. Esto pues nos permite hacer una relación inversamente proporcional entre la edad y la producción de eritrocitos en dichos huesos. Entonces, a medida que aumenta la edad, la producción de eritrocitos disminuye. Esta proporcionalidad se logra evidenciar en la imagen. Bueno, hablándoles un poco acerca del génesis del eritrocito, sabemos que todas las células sanguíneas derivan de una célula llamada célula precursora hematopoietica pluripotencial. A partir de esta, pues se empiezan a formar líneas celulares específicas. Y esto, pues, gracias al proceso de diferenciación. Entonces, a medida que se van... Disculpa, María. María, disculpa. A mí me gusta... En la anterior, me gustaría que le dieras un poquito de tiempo a tus compañeros que analicen bien la gráfica. ¿Quedó bien claro eso? Listo. Explicado. Igual puedo la pregunta es, ¿está bien? ¿Está bien entendido? ¿Está pasando bien esa gráfica? A mí me gustaría algún comentario con relación a ella, de la comprensión. Alguien que quisiera participar explicándonos lo que entiende ahí. Yo puedo ¿Sí? Que lo que yo entiendo en la gráfica es que hasta... Adelante, Caterina. Doctora, ¿le parece pertinente? Sí, para que no ir aclarando. Doctora Nuri. Sí. ¿Quién va a aclarar la diapositiva? Quería explicar. Caterina, ¿eres tú? Sí, profe. A ver, ¿qué entiendes? ¿Cómo explicas? Profe, lo que yo entiendo, pues, de que, bueno, que en el último mes de gestación... Caterina Coronel. Lo que yo entiendo es que, bueno, en el último mes y pues tras el nacimiento como tal, el responsable de la formación de los glóbulos rojos va a ser la médula ósea. Pero hasta alrededor entre los 15 a 20 años va a ser hasta en la tibia, en la diáfisis, y aproximadamente hasta los 25 años en el fémur. O sea, como tal, toda la vida va a quedar pues la producción en las vértebras, en el esternón y en las costillas. Y obviamente también se observa pues la reducción que hay en esa producción de los eritrocitos a medida que aumenta la edad. O sea, son inversamente proporcionales. Pues es lo que yo entiendo. Sí. ¿Quedó claro eso? Entonces miren ustedes la importancia. Ustedes están, ¿cómo va su producción de eritrocitos medulares, médula ósea roja? Recuerden que la médula ósea es roja, es en la que se producen los eritrocitos. Entonces, ¿cómo están ustedes para su edad? Estamos bien, profe. ¿Alguien dice algo? ¿Están bien? ¿Qué significa bien ahí? ¿De lo normal o que ya su producción de eritrocitos está más aumentada, está más disminuida? ¿Qué significa bien ahí? Es que definitivamente el internet me está jugando más. Yo sé que la producción aún está bien. La mayoría aquí tiene entre 18 y 20 años, entonces nuestro médula ósea del fémur y la tibia aún siguen produciendo.
tanto que la verdad no logro entenderte. Pero bueno, entiendo que de pronto lo estás diciendo bien. O sea, fíjate que si ustedes la mayoría ya están entre alrededor, quiere decir que ya su tibia está dejando de producir o dejó de producir eritrocitos, ¿verdad? Y que todavía siguen produciendo un poquito más en el todavía están creciendo. Ya para esa edad también recuerden ustedes que por el cierre de la diáfisis, el cierre epifisial, también están dejando de crecer y ya también ese cierre les está permitiendo alcanzar el máximo de estatura. Pero observen ustedes que en esos huesos largos todavía se les está produciendo, especialmente en el fémur, porque ya la para la edad en la que ustedes están, ¿sí? El fémur todavía sigue, pero miren cómo está ya en las últimas también. Entonces es importante manejar eso, ¿verdad? Mientras que en las vértebras del esternón, las costillas, y las costillas en mucha menor proporción van a seguir produciendo las vértebras, o sea, lo que son los huesos planos, y las vértebras son las que van a seguir produciendo. Listo, entonces miren el análisis, entenderlo bien, hay que entenderlo bien, tenerlo bien clarito, porque la verdad es muy diciente, ¿sí? Es muy diciente, importante. Profesor, una pregunta. Sí. Profe, en el caso de que se dé alguna enfermedad, ¿sí me escucha? Sí. Profe, en el caso que se dé alguna enfermedad que afecte a los huesos, ¿eso también afectaría la producción de eritrocitos? Correcto. Cualquier enfermedad que esté haciendo una atrofia, por ejemplo, un tumor, diferentes. No solamente enfermedad, esas personas, y todo lo que tiene que ver con tanto con la mecánica. Sí, y las sí, adelante, doctora. Sí, mire, no solamente enfermedad, también esas personas que adelante. muchas se placas, corta mucho a mí, ¿no? Porque, bueno, se fractura alguna cosa, ese de estar poniéndose constantemente rayos X, eso también altera al hueso en la formación de los elementos formes. Por eso esas radiaciones no se tienen que poner como que seguido, constantemente en cualquier cosita, no me duele acá, hacer un rayos X. Entonces, no solamente la enfermedad, sino las radiaciones también influye en alteraciones en la producción de esos elementos formes. Hay medicamentos que también alteran la formación de esos elementos formes. Entonces, a veces hay que mirar qué medicamentos se le puede dar a una persona, sobre todo a mente de adulta que ya tiene menos producción, porque ya los huesos largos no le está produciendo, porque la diáfisis ya se forma en una médula amarilla. Y acuérdense, como le dijo el profesor Rafa, que se produce son en la parte roja, en la médula roja, que se encuentra en los huesos planos. En los huesos planos. Entonces, medicamentos, radiaciones, enfermedades, como acaba de decir el joven, eso altera. Sí, señor. Sigamos. Bueno, profe, como venía comentándoles, todas las células sanguíneas se producen por una célula madre, por así decirlo, la cual es la célula precursora hematopoietica pluripotencial. Entonces, a partir de esta se van a dar el proceso de diferenciación y van a formarse las líneas celulares. A medida que estas se van dividiendo, dejan, por así decirlo, unas iguales que cumplen las funciones de las pluripotenciales, las cuales se van a mantener en la médula ósea para así poder garantizar el aporte de eritrocitos. Ya una vez la célula precursora se comprometa, es decir, que se forme como unidad formadora de colonias de eritrocitos, ya esta célula a partir de ese momento va a formar únicamente eritrocitos. Entonces, como se logra evidenciar en la imagen, todo comienza por una célula precursora hematopoietica pluripotencial, que luego pues se divide en una unidad formadora de colonias esplénicas, que es la que se observa aquí, y luego esta va a formar la unidad formadora de colonias de blastos, que a su vez formará la unidad formadora de colonias de eritrocitos.
El crecimiento y la reproducción de las diferentes células precursoras está controlado por unas proteínas, las cuales son inductoras de crecimiento. Por ejemplo, la interleucina 3, la cual favorece el crecimiento y reproducción de casi todos los tipos de células precursoras que estén comprometidas. Estas inductores de crecimiento, como dice pues el nombre, favorecen el crecimiento más no la diferenciación. Las encargadas de realizar la diferenciación son unas proteínas llamadas inductoras de diferenciación. Estas, pues como dice el nombre, permite que una célula precursora comprometida dé paso a un tipo de célula sanguínea específica. Bueno, el que se generen estos inductores de crecimiento o diferenciación dependen de factores externos a la médula ósea. Por ejemplo, el momento de que se nos dé un proceso inflamatorio o una infección, se promueve la creación de leucocitos pues, para combatir esta determinada infección. Ahora bien, hablándoles de los estadios de diferenciación o eritropoiesis, podemos comenzar diciendo que esta es un proceso por medio del cual se forman los eritrocitos y comienza en la médula ósea por una hormona, o más bien por la producción de esta hormona, que es la eritropoyetina. Entonces, la CFUE, que es la unidad formadora de eritrocitos, se diferencia en los proeritroblastos, que son los primeros precursores del eritrocito. Estos proeritroblastos presentan o representan más bien menos de un 1% de las células de la médula ósea y como logran observar son de gran tamaño, se dice que pueden medir de 20 a 25 micras, su núcleo es redondeado y grande como se puede observar en la imagen. También posee dos nucleolos que están mal delimitados. Su cromatina es un poco débil y se encuentra débilmente condensada. También se dice que tienen presencia de polirribosomas en su citoplasma y también tiene una zona clara que vendría siendo lo que sería el aparato de Golgi. A partir de este proeritoblasto se origina lo que sería el eritroblasto basófilo. Este es un poco más pequeño, de unas 12 micras más o menos, y posee un citoplasma basófilo. También pues depende de la presencia de muchos ribosomas, los cuales son los encargados de sintetizar la hemoglobina, que como sabemos es la proteína que ayuda al transporte del oxígeno. Entonces, a este nivel se tiene muy poca cantidad de hemoglobina, alrededor de un 34% más o menos. Este eritroblasto basófilo también capta ferritina y esto pues ayuda a aumentar su contenido en hierro. Este basófilo se diferencia en eritroblasto policromatófilo, ¿verdad? Entonces, este va a tener un contenido de hemoglobina mayor y a este nivel se dice que es el momento en el que más contenido de hemoglobina se tiene. Aquí la cromatina se empieza a condensar un poco más y se logra ver que está un poco más condensada que los estados anteriores. También se empieza a dar lo que sería un estado como de transformación a un eritrocito ortocromático. En este pues se empieza a condensar mucho más su núcleo y se reabsorbe lo que sería el retículo endoplasmático. Este proceso lo que hace es dar paso a la formación del reticulocito, que tras de unos días pues, de maduración en la médula ósea, finalmente la abandona y entra al torrente sanguíneo, es decir, a los capilares, por un proceso llamado diapedesis. Y ya después, cuando ya pues, está en los capilares, se forma el eritrocito maduro. Esto fue lo que le venía informando de que a nivel del basófilo se tiene un porcentaje de alrededor del 34% de hemoglobina. También cabe aclarar que la cantidad de eritrocitos que se pueda generar o que se presente en la sangre está regulada dentro de los límites estrechos para que siempre exista menor o más bien exista un número de eritrocitos que esté adecuado para poder transportar el oxígeno necesario a los pulmones, de los pulmones a los tejidos. Y también para que las células no se hagan tan numerosas y no se impida así el adecuado flujo sanguíneo. Pues como sabemos, a mayor concentración de eritrocitos se genera una mayor viscosidad de la sangre y esta viscosidad genera mayor resistencia y dificulta el flujo. Ahora bien, cuando empezamos la exposición, mi compañero Javier Yáñez pues nos dijo que la falta de oxígeno o en estado de hipoxia es donde se da, es lo que regula la producción de eritrocitos.
Y aquí pues lo voy a profundizar un poco más. Tiene razón, cuando estamos en un estado de hipoxia o la cantidad de oxígeno que se encuentre a nivel tisular, este será pues el regulador más importante de la producción de eritrocitos. Mafe, por favor, muéstrala. Exacto. Ahora bien, como es la falta de oxígeno el regulador más importante de la producción de eritrocitos, cualquier afectación que reduzca la cantidad de oxígeno transportada a los tejidos va a aumentar la producción de los eritrocitos. ¿Y esto qué nos permite indicar? Nos permite indicar que, por ejemplo, en una anemia, pues la médula ósea va a empezar a elevar la producción de eritrocitos. En algunas características, por ejemplo, en altitudes elevadas, debido a que la cantidad de oxígeno es reducida y como llega oxígeno insuficiente a los tejidos, pues esto genera una mayor producción de eritrocitos y por lo tanto de hematocrítico volumen sanguíneo. Ahora bien, la falta de oxígeno en la hipoxia va a estimular la eritropoyetina, que esta es una glucoproteína y esta pues va a estimular la producción de eritrocitos. Pasa, por favor. Como lo dije anteriormente, en estado de hipoxia, pues lo que se va a estimular es la eritropoyetina. Pero, ¿qué entendemos o qué es la eritropoyetina? Básicamente, pues esta es una hormona que se forma principalmente en los riñones, en un 90% y un 10% en el hígado. Entonces, cuando pues un tejido experimenta hipoxia, pues va a aumentar el factor 1, que pues es inducible por hipoxia, abreviado como HIF, y este va a actuar como un cofactor de la transcripción del gen de la eritropoyetina y va pues a hacer que todo resulte en un aumento de la síntesis de la hormona. Ahora bien, pues la hormona pues se va a aumentar su producción máxima en menos de 24 horas, pero o sea, solo después de 5 días es que se van a formar los nuevos eritrocitos por el proceso que acaba de mencionar mi compañera. Se necesitan los inductores de crecimiento, los estados de diferenciación, entonces por eso se da como que máximo ese lapso de días. Pasa, por favor. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo de la hipoxia? Factores como un volumen sanguíneo bajo, anemia, hemoglobina baja, mal flujo sanguíneo, enfermedades pulmonares, lo que va a hacer es que se reduzca el oxígeno tisular y esto pues va a estimular a la eritropoyetina, que es la que se sintetiza en el riñón, y la eritropoyetina lo que va a hacer es estimular a la célula precursora hematopoyética. Se da el proceso, pues la génesis del eritroblasto y se crean los eritrocitos. Entonces, pues la eritropoyetina es muy importante porque esta es la que estimula la formación de proeritroblastos a partir de las células precursoras hematopoyéticas y todo esto con el fin de compensar la reducción de oxígeno tisular. Bueno, además de la eritropoyetina, la eritropoyesis también requiere de algunos suministros adecuados de sustratos, principalmente, como le mencionó la profesora, hierro, vitamina B12, ácido fólico y hemo. Entonces, hablándoles un poco de la maduración de los eritrocitos, podemos decir que para este proceso se necesitan básicamente de 2 vitaminas esenciales, las cuales son la cianocobalamina y el ácido fólico. Bueno, estas vitaminas son esenciales para la síntesis de ADN y la falta de alguna de estas vitaminas lo que hace es dar lugar a un ADN anormal o un ADN reducido. Y las células eritroblásticas, pues ante la carencia de estas vitaminas, producen unos eritrocitos de mayor tamaño, que son conocidos como macrocitos. Estos macrocitos tienen unas características específicas, las cuales son que presentan una membrana más frágil, tienen un tamaño irregular y su vida es 1/3 más corta de lo normal. Esto debido a que su membrana se rompe antes de que se complete su ciclo. Por tanto, podemos decir que la deficiencia de vitamina B12 o B9 provoca un fallo en la maduración en proceso de eritropoyesis. Entonces también podemos destacar que en el aparato digestivo hay unas células especializadas que son las células parietales. Estas producen ácido clorhídrico y también un factor intrínseco. Este factor intrínseco es una glucoproteína. Lo que esto genera es una unión con la vitamina que hace, o bien le proporciona ciertas características, las cuales son, 1, una protección frente a secreciones digestivas, y también pues facilita la unión a receptores que están ubicados en la membrana de las células, y también, por último, facilitan el transporte de esta vitamina al torrente sanguíneo mediante un proceso llamado penocitosis, el cual todos conocemos. Entonces, esta vitamina B12
podrá reabsorberse desde la luz del intestino hacia la sangre. Y una vez ya que llega a la sangre, ahí podrá ser almacenada por el hígado para pues su liberación lenta en la médula ósea y así poder formar nuevos eritrocitos en caso de que se necesite. Si no hay factor intrínseco, la vitamina B12 pues no va a la circulación y por tanto tampoco se podrá reabsorber. Esto pues imposibilitará la formación de nuevos eritrocitos y en consecuencia vamos a poder tener una anemia. Bueno, ahora hablándoles acerca de la formación de la hemoglobina, podemos decir que, recordando la génesis de los eritrocitos, en la fase de proeritroblastos se empieza a formar lo que sería la hemoglobina, pero en menor cantidad. Ya cuando los reticulocitos salen a la sangre y empiezan a madurar para formar los eritrocitos maduros, la hemoglobina desciende nuevamente. Entonces, en el momento en que la formación de hemoglobina termina, también se dice que el reticulocito se convierte en eritrocito maduro. Hablando más bien ya de los pasos químicos de la formación de la hemoglobina, tenemos que la succinilcoenzima A, que se forma pues en el ciclo de Krebs, se une con una glicina para formar una molécula de pirrol. 4 moléculas de pirroles forman lo que sería una protoporfirina, que al momento de combinarse con un ion ferroso, es decir, con hierro, forma una molécula de hemo. Entonces, cada hemo se tiene que combinar con una cadena de polipéptido larga que se llama globina. Estas globinas son sintetizadas por los ribosomas y forman una subunidad que es la que se va a conocer como cadena de hemoglobina. Entonces, cada hemoglobina tiene 4 cadenas de hemoglobina. Normalmente la hemoglobina A, que es la normal o la que más se logra observar en adultos, tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Entonces, cada cadena de hemoglobina, como les dije, tiene un grupo hemo, ¿verdad? Entonces, este grupo hemo tiene un átomo de hierro, el cual se une débilmente con una molécula de oxígeno. Entonces se puede decir que se une con una molécula de oxígeno o bien 2 átomos de oxígeno, lo que supone la unión de 4 moléculas de oxígeno. Ya hablándoles un poco acerca de la molécula de hemoglobina, podemos decir que esta es una proteína de estructura cuaternaria que consta de 4 subunidades. Esta proteína pues forma parte de la familia de las hemoproteínas debido a que posee un grupo hemo en cada subunidad. Ya cuando la hemoglobina tiene unida a sí misma un dioxígeno, se le denomina como oxihemoglobina o hemoglobina oxigenada, que le da un aspecto rojo o escarlata intenso, que pues es el color característico de la sangre arterial. Cuando esta hemoglobina pierde el oxígeno, se le denomina como desoxihemoglobina o también como hemoglobina reducida. Esta pues presenta un color más oscuro, que es el que normalmente conocemos que está presente en la sangre venosa. Bueno, hablándoles un poco acerca de los tipos de hemoglobina, tenemos que existen muchos. Los más comunes son la HbA, HbF, HbS y HbC. Los adultos sanos tienen niveles significativos de la HbA y la HbA2. Entonces, hablándoles un poco acerca de cada uno de estos, tenemos que la hemoglobina A o HbA también se conoce como hemoglobina del adulto o la hemoglobina normal. Esta pues representa aproximadamente un 97% de todas las hemoglobinas en un adulto sano y está formada, como ya mencioné anteriormente, por 2 cadenas, 2 globulinas alfa y 2 globulinas beta. Tenemos la hemoglobina también A2, que pues representa menos cantidad, alrededor de un 2,5% de la hemoglobina después del nacimiento, y esta está formada por 2 globulinas alfa y 2 globulinas delta. Entonces, esta sufre un aumento marcado cuando se tiene la enfermedad beta-talasemia, pues no se pueden sintetizar las globulinas beta. También tenemos la hemoglobina S, que es un tipo de hemoglobina que está alterado genéticamente y que pues, básicamente se presenta en personas que tienen anemia de células falciformes. Entonces, en estas personas pues, van a tener unos glóbulos rojos que tienen a veces forma de luna creciente. Y bueno, estas células se descomponen fácilmente o pueden obstruir pequeños vasos sanguíneos. Tenemos también la hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal, y esta está formada por 2 globulinas alfa y 2 globulinas gamma. Una vez que pues, se da el nacimiento, la síntesis de estas globulinas gamma normalmente desciende y aumenta la producción de globulinas beta. Algunas personas pueden también tener pequeñas cantidades de la HbF, y bueno, este tipo principalmente se encuentra en un cuerpo de un recién nacido, pero hay ciertas enfermedades que están asociadas con niveles altos de estas,
Y básicamente esas enfermedades se dan cuando se tiene un porcentaje mayor del 2%. También tenemos una hemoglobina que es la conocida como hemoglobina E, que es un trastorno genético que pues se transmite de padres a hijos, y para esto ambos padres tienen que transmitir el rasgo al niño. Esta enfermedad, eso más bien se conoce como una enfermedad por hemoglobina E, y bueno, es un trastorno leve, y las personas que pues la presentan no suelen tener ningún síntoma ni ningún signo. Normalmente nada más pueden presentar una anemia muy leve que puede dar síntomas como piel cálida, cansancio y fatiga pues en casos extremos, por así decirlo, pero normalmente es muy leve. También tenemos la HBC, que también es un trastorno sanguíneo que también se transmite después de padres a hijos, y básicamente se da por una alteración del gen del beta-globulina. Esta pues lleva a una anemia porque los glóbulos rojos se descomponen antes de lo normal, y también puede ocasionar ictericia o esplenomegalia, que es un agrandamiento del vaso. Hablándoles ya un poco acerca de los valores normales en un adulto, tenemos que las moléculas de hemoglobina serían HbA en un 95 a un 98%, HbA2, que es el alterado genéticamente, de un 2 a 3%, la HbE, pues como es una enfermedad, un trastorno, debería estar ausente, la HbF de un 0.8 a un 2%, y la S y la C también ausentes debido a que son alteraciones y pues desencadena anormalidad. En bebés y en niños, los porcentajes normales pues, de las hemoglobinas F, que es la fetal, al momento de ser recién nacido, pues está en un porcentaje de 50 a 80%. Ya a los 6 meses desciende el valor y queda a un 8%, y ya después de los 6 meses debería estar alrededor de un 1%. Por lo general, este pues, nivel de hemoglobina fetal disminuye en cantidades pequeñas unos 6 meses después del parto. En un adulto o en un niño, pues un nivel más alto de estos puede ser un indicio de presentar algún trastorno de sangre, y estos trastornos pueden ser una talasemia o una leucemia mieloide, o también una anemia de células falciformes. Entonces los rangos de valores normales pueden variar ligeramente también entre diferentes laboratorios, por esto es indicado que se hable con el proveedor para que esto pues indique cuáles son los resultados específicos de cada examen. Bueno, y por último también podemos indicar que un valor alto de hemoglobina normal puede indicar enfermedades como la hemoglobina C, una hemoglobinopatía rara, anemia falciforme y algunos trastornos sanguíneos que son pues hereditarios, en el cual el cuerpo produce una forma anormal de la hemoglobina, que sería, por ejemplo, la hemoglobina la E o la C. Ahora bien, si hablamos un poco del metabolismo del hierro, pues este no es solo importante para la formación de la hemoglobina, sino también como otros elementos como la mioglobina, el citocromo, las catalasas, la peroxidasa. Pero ¿cómo se da este metabolismo? El hierro pues principalmente se absorbe en el intestino delgado y va hacia la sangre. Cuando va hacia la sangre, él se une con la apotransferina, y al unirse el hierro con la apotransferina, pues se va a formar la transferrina. La transferrina, pues posteriormente se va a unir débilmente con el hierro que se encuentra en el plasma, y esta unión lo que va a hacer es permitir que el hierro pues se pueda liberar en cualquier célula tisular o en cualquier célula del cuerpo que lo necesite. Nosotros pues tenemos una cantidad de hierro en el cuerpo como de 4 a 5 gramos, y este se encuentra distribuido pues en la gran parte, en un 60% en forma de hemoglobina, en un 4% como mioglobina y pues en un 0,1% combinado con la transferrina. Cuando tenemos un exceso de hierro, pues este se deposita en los hepatocitos y pues en menos cantidad en las células reticuloendoteliales. Ese hierro que se va a almacenar o que va a estar, por así decirlo, en stand-by, se va a llamar hierro de depósito. También otra manera en que se puede expresar es por hemosiderina. La hemosiderina pues se va a formar por la descomposición de la hemoglobina junto con la biliverdina, y esta descomposición lo que va a hacer es aumentar la cantidad de hierro en el plasma. Pasa, por favor. Ya hablando un poco de la hemólisis, pues ya la hemólisis es como la etapa final de la vida del eritrocito, ya que pues esta es la desintegración de los glóbulos rojos.
Recordemos que los eritrocitos pues carecen de núcleo y organulos, por lo que pues no se pueden reparar y mueren cuando ya estos se encuentran desgastados. Este proceso pues se va a encontrar muy influenciado por la tonicidad del medio en la que se encuentra. ¿Por qué por la tonicidad? Por ejemplo, en una hemólisis, ya que se hincha por el exceso de líquido y luego pues la célula estalla debido a la presión. Nosotros pues aproximadamente un 85% de los eritrocitos se destruyen extravascularmente, o sea, es decir, se libera sin liberar hemoglobina al plasma. Y esta destrucción o esta hemólisis se da principalmente en el vaso, la encontramos también en el hígado y en la médula ósea, pero en una menor cantidad. Pasa, por favor. Mafe, por favor. Ahora les explicaré un poco sobre el ciclo vital de los eritrocitos y lo que pasa ya al final cuando... ¿Me permites un momentito para ver si los estudiantes no se me están durmiendo, si están llevando los libros de la clase? Y yo quiero que Fernández Rey, ¿se encuentra Fernández Rey? Rey o Roy, no sé, Roy. Fernández. Fernández 1. Fernández 2. Fernández 3 y no está. Profe, creo que se confundió con el nombre del compañero, es Roy, no Rey. Ok. Fernández. No, profe, no soy yo. Es que le estoy diciendo que el nombre del compañero es Roy. No Rey. Ajá, pero él no está, no se encuentra, que no me contesta. No sé, profe, no sabría decirle. Ok. Si lo estoy llamando, así como tú me escuchaste, me tienes que escuchar él. Ok. Entonces yo quiero que me diga algo sobre lo que está hablando la compañera Daniela Flores. ¿Daniela está? ¿Daniela Flores? Se me durmió. Cruce. ¿Con qué asignatura? No sabe. A Roy se le cruza con biología molecular, profe. Ajá, bueno, cruce acá. Bueno, ya José Rojas me habló. Vamos a mirar acá a alguien. Acá tengo a Herrera Gabriela. ¿Se encuentra Herrera Gabriela? Herrera Gabriela 1. Herrera Gabriela 2. Herrera Gabriela 3. Ok, resistencia en sangre. Y los dos grupos están... ¿Sí? No se me activaba el micrófono, disculpe. Gabriela Herrera. Gabriela Herrera. Bueno, Gabriela, ella para recordar bien fresquito lo que ellos acaban de decir. No le estoy a preguntar nada raro, sino si le llevas el libro a la clase, ellas ya acaban de decir, incluso por eso dije que no continuara. La pregunta mía, ¿en qué forma se transporta el hierro? ¿Bajo qué forma? Se transporta. Estoy soplando en algo. Transferina. La transferina. ¿Y en qué forma se deposita? ¿Bajo qué forma? Ferritina. Como ferritina, ¿verdad?
Ok, muy bien. Entonces, si estabas atenta, sigamos. Ok, profe, ya para explicar por último el ciclo vital de los eritrocitos, nos ubicamos en el número 1. Entonces aquí vemos que los glóbulos rojos pues ya están desgastados, son atrapados y destruidos por los macrófagos del vaso en mayor cantidad por los del hígado o la médula ósea. Entonces, ¿qué pasa? Se separa el hemo de la globina pues se va a romper en aminoácidos y serán pues reutilizados para sintetizar otras proteínas. Del hemo pues se va a separar el hierro, como vemos aquí, y lo que va a hacer es que el hierro se va a unir a la transferrina y pasar en sangre hasta llegar pues al hígado. En el hígado pues ya se separa de la transferrina y se pega con la proteína ferritina, que lo depositan las fibras musculares, las células hepáticas y los macrófagos del hígado. Entonces, luego de aquí, pues sale en sangre otra vez, el hierro se vuelve a unir con la transferrina y son llevados a la médula ósea. Ya en la médula ósea, pues van a estar todas las precursoras de los eritrocitos y se van a crear nuevos eritrocitos. Entonces, ahora aquí, la parte que quedó después de que se separó el hierro del hemo va a ser la biliverdina. Entonces, pues la biliverdina se va a convertir en bilirrubina. La bilirrubina se va a transportar al hígado a través de la sangre, se libera la bilirrubina en la bilis y pasa al intestino delgado. Luego de que pasa al intestino delgado, pues aquí va a pasar al intestino grueso y en el intestino grueso, pues la bilirrubina se va a convertir en urobilinógeno por la acción de las bacterias. Parte del urobilinógeno, pues es absorbido en la sangre, se convierte en urobilina y es sacado del cuerpo por la orina. Y la otra parte... Diga, profe. Dígame, profe. La escucho. Ok, entonces pues la otra parte, como venía diciendo, del urobilinógeno se va a convertir pues en estercobilina y se va a desechar por las heces. La estercobilina es la que le da pues el color a las heces. Y eso pues sería todo el ciclo vital de los eritrocitos. Pasa, por favor. Cuando la bilirrubina se acumula en la piel, ¿qué nombre recibe? Que le da ese aspecto de color amarillo a la piel. ¿Cómo se llama eso? Ictericia, profe. Y bueno, eso sería todo. Ok, sigamos. De hoy. Eso sería todo, profe. Bueno, ¿alguien me puede decir, la joven que habló de que para que se absorba la vitamina B12, para que se absorba el hierro se requería de la vitamina B12? Esa vitamina B12 a su vez, para que sea absorbida se requiere del factor intrínseco. ¿Alguien me puede decir quién produce ese factor intrínseco, dónde se produce, que es el que ayuda a absorber la vitamina B12? Profe, ¿sí? El factor intrínseco lo producen las células parietales de la mucosa gástrica. Exacto. Sí, profe, eso lo dijo mi compañera al momento de estar. Ok, las células parietales, que son las mismas que produce el ácido clorhídrico. Cuando ese factor está formado en el estómago, en esas células parietales, cuando hay una atrofia de la mucosa del estómago, pues hay una alteración en la producción de ese factor. Y eso produce una anemia. ¿Cómo se llama esa anemia cuando es por falta de factor intrínseco? Anemia perniciosa.
la anemia perniciosa. Lo da en aquellos pacientes que atrofian su mucosa gástrica. Por ejemplo, los pacientes alcohólicos, los que toman alcohol, que dañan a su mucosa gástrica, esos pacientes van a sufrir de anemia perniciosa porque como no producen el factor intrínseco, entonces no se absorbe la vitamina B12. Entonces da esa anemia perniciosa, se llama así cuando es por deficiencia de factor intrínseco. Y esa anemia, ¿cómo la clasificarían de acuerdo al tamaño del glóbulo rojo? Macrocítica. Sería una anemia así, macrocítica, es que se rompe especialmente en el vaso porque no puede. Acuérdense que el vaso se le llama el cementerio, ahí es donde se destruyen las células envejecidas, glóbulos rojos envejecidos, etc. Entonces no puede, esos glóbulos rojos grandes pues estallan, se lisan al pasar especialmente por el vaso. Yo no sé si hablaron de la hematopoiesis, desde cuando la línea de la formación del glóbulo rojo, si hablaron que nace de una célula pluripotencial o sí, claro, profe, nosotros lo dijimos. Esas ETENCEL dan las varias series. Lo que no sé es si las fases del eritrocito la dijeron, los eritroblastos y toda esa serie de maduración, cuando se pierde, porque ellos comienzan con glóbulos rojos, cuando se pierde el glóbulo rojo. Sí, claro, profe, todo lo dijimos. ¿En qué forma si quiere le devolvemos la diapositiva, mi compañera le explicó el paso a paso, las diferencias de cada estadio, hasta que se convierte en eritrocitos maduros. Sí, entonces la pregunta mía es que antes que se forme el glóbulo rojo ya maduro, el eritrocito ya maduro, la fase anterior es el reticulocito. Acuérdese que en sangre pasa un porcentaje mínimo de reticulocito. Más o menos, ¿saben qué porcentaje aparece reticulocito en la sangre? Porque ellos debieran, ya en la sangre debiera estar ya la forma madura, pero sí está la forma madura, pero alcanza a pasar un porcentaje mínimo de reticulocitos, que son inmaduros. ¿Saben qué porcentaje puede llegar a sangre periférica de reticulocitos? Profe, alrededor del 1%. Alrededor del 1%. Ok. Entonces, profe, ahora vamos a hacer un Kahoot de 3 preguntitas ya para finalizar. Para ver si, exacto, para completar lo que saben de sangre. Perfecto. Sí, solo son 3 preguntitas. Invito a las personas que se unan. Okay. ¿Qué importancia, doctora, una pregunta rapidita ahí para ver qué importancia podría tener saber el porcentaje de... Ese es un índice que se obtiene en un hemograma también. Cuando de pronto en el hemograma básico de pronto no le dan el porcentaje, pero creo que en el creo que ya sí le dan el porcentaje de reticulocitos. ¿Qué importancia puede tener eso? ¿Alguien quiere contestar? Profe, yo había leído que al ser los reticulocitos, pues glóbulos rojos inmaduros, el recuento de eso va a ayudar a los médicos a saber, o sea, cuántos glóbulos rojos se están produciendo. Natalia creo que está contestando, pero se me pierde. Por favor, ayuda a los médicos a que vayan, a que sepan que no te escuché bien. Profe, estaba diciendo que el recuento Doctora, de no sé ellos... si usted le escuchó bien, pero... Por ejemplo, un paciente con anemia, ¿cómo esperarías tú encontrar o qué te estaría diciendo a ti el porcentaje de reticulocitos que estén presentes? Natalia, tú misma, ¿cómo lo aplicas ahí? Pues, profe, un paciente no te quiero dar cifras, simplemente el hecho de... Van a estar, o sea, en los reticulocitos van a estar más altos porque los glóbulos rojos en sí, la hemoglobina son bajos. Por eso,
¿verdad? ¿Cómo esperarías tú encontrar los reticulocitos? ¿Qué importancia tiene eso? Creo que el internet es malo. Perdón, es que no sé, doctora, si usted le está escuchando bien, pero es que a mí se me pierde mucho yo no sé por qué, qué problema. Profe, es que usted también se escucha no sé si como ustedes me escuchan bien, entrecortado. pero yo sí lo estoy escuchando muy entrecortado. Sí, también se escucha entrecortado, ¿verdad? Entonces, No, profe, usted, o sea, yo creo que es internet. Sí, está contestando Javier ahora, pero Natalia decía entonces Natalia, pero si me gustaría escuchar. ¿Qué importancia le confieres tú? Ya se está yendo la señal otra vez. ¿Qué importancia le confieres tú? O sea, ¿qué es lo que me está diciendo en un valor? ¿Qué me podría estar diciendo? ¿Qué piensas tú? A ver, piénsale un poco. Preguntas para todos, pero Natalia está contestando en nombre de ustedes. Si quiere, Javier puede intervenir después. Profe. ¿Quién está hablando, Natalia? No, profe María de los Ángeles. Yo creo que podría indicar algún problema en la médula ósea, porque no se estarían produciendo los glóbulos rojos inmaduros que corresponden a los reticulocitos. Y entonces, ¿eso qué podría decirte? Perdón, otra vez. ¿Qué te podría estar diciendo? Que la persona podría tener alguna anemia, tiene deficiencia en los glóbulos rojos inmaduros. Se me pierde inmaduros. lo más importante que... Doctora, ¿usted le está escuchando bien? ¿Usted... Profe, si te escucha bien. ¿La respuesta? Ella va a presentar la anemia. Hazle la retro... Por eso, pero es que como dice un entrecorta, trata tú de... Sí. Mire, los reticulocitos no tienen la misma función que el glóbulo rojo normal, ¿verdad? Es un glóbulo rojo inmaduro, por lo tanto no cumple con las funciones que debiera cumplir como si lo cumple el glóbulo rojo normal. El transporte de oxígeno, todas esas funciones que tiene el glóbulo rojo, el reticulocito todavía está inmaduro, todavía no cumple funciones normales. Entonces, pero fíjense ustedes que esos reticulocitos, por ejemplo, no se admiren ustedes cuando hay una hemorragia, ¿cómo esperan ustedes encontrar ese hematocrito, un paciente sangrando? ¿Cómo esperan encontrar? Disminuido, profe. Ustedes dicen, bueno, va a tener el glóbulo rojo disminuido, va a estar disminuido. Entonces, no se compliquen si van a ver un hematocrito normal. Ajá, ¿y por qué dio normal si está sangrando? Porque habrá dado normal y él está sangrando. Si esperábamos que estuviera disminuido. Profe, porque están creando nuevos. Por los retículos. Están esperando la producción. Exactamente. Entonces va a haber un estímulo para que se produzca, la médula empieza a funcionar y empieza a echar en forma de urgencia reticulocito en la sangre ya periférica. Y entonces la sangre no va a tener porcentaje del 1%, tiene gran cantidad de reticulocitos. Por eso es que el hematocrito no sale normal, incluso hasta un poquito más que lo normal. Entonces es por la cantidad de reticulocitos. Entonces no quieren decir eso que tenga una buena función, ¿verdad? Para este paciente, porque ya esos reticulocitos no cumplen igual función que un glóbulo rojo normal. Ok, entonces, profe, ya. en caso de hipoxia, es que sobre todo desafortunadamente sangrados agudos, sangrados crónicos, en ese sangrado brusco es que le estimula mucho la médula y empieza a producirse ese reticulocito. Pero si tú tienes una úlcera gástrica que sangra de a gota, de a poquito, todos los días, eso no estimula la médula y eso no va a suceder que tenga gran cantidad de reticulocitos. Sí, adelante, Rafa. Profe, yo creo que el profesor Amari está teniendo problemas de conexión. Si usted quiere, pues ya empiezo el Kahoot. Igual son 3 preguntas ya para finalizar. Parece que hay problemas, sí, te parece que tengo problemas de conexión, porque pero espero a ver si el mensaje me les llega. A ver, es muy importante, precisamente por lo que está comentando la doctora,
pueden llegar a presentar. Pero en una, como la pregunta que le hacía yo a Natalia, o sea, si una persona tiene anemia y se le miden los, digamos, usted esperaría encontrar unos reticulocitos altos, unos reticulocitos bajos o unos reticulocitos normales. ¿De qué depende eso? Eso es muy... ¿Qué pasa? Ante una situación de anemia, unos reticulocitos altos, ¿eso es buena noticia o mala noticia? ¿Qué creen ustedes? Mala, profe. ¿Buena o mala? Debería ser buena, señor, profe. buena noticia. ¿Por qué? Profe, se le escucha muy entrecortado. Ok, bueno, listo. Entonces, buena noticia. Mala. Buena noticia. ¿Por qué? Porque eso lo que te está diciendo es que la persona está produciendo eritrocitos. Está produciendo, está tratando de recuperar los eritrocitos perdidos. Está respondiendo. Significa que la médula está trabajando a favor de la persona. Si tú ese proceso de anemia lo encuentras con unos reticulocitos bajos, lo que te está pudiendo probablemente, y es una muy mala noticia. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es que el organismo no se está defendiendo. El organismo no se estaría defendiendo si tú bajos. ¿Sí ves? Entonces, una situación, el paciente tiene una hemorragia y al día siguiente le mides tú los reticulocitos y se los encuentras. ¿Qué significa? Que el organismo está tratando de defenderse de esa pérdida y está produciendo rápidamente, está respondiendo. Si tú lo encuentras, te está diciendo que no está respondiendo. Entonces, si ven, es un índice muy importante. Espero, doctora, si usted le puede complementar, porque espero que me haya... Sí, aunque la función no sea igual los entusiasmos también. No se da cuenta que la médula está respondiendo, porque hay problemas en la médula que no responde, como sí, no es la función. En la pregunta anterior de un compañero, que la médula no responde. Hay una enfermedad que se llama aplasia medular. Yo le dije sí, que no había es la función de los reticulocitos. Sí, exacto. Entonces, una vez que uno ve los reticulocitos, uno dice, bueno, la médula sí, está activa, la médula no tiene... Hay una enfermedad que se llama aplasia medular, la médula no responde. Por ejemplo, con medicamentos como el clorafenicol que se utiliza para el paludismo, ese antibiótico puede hacer una aplasia medular. Entonces, ojo con eso, saber qué antibiótico uno va a tomar y que si de pronto se lo colocan, pues que no se lo sigan colocando, porque puede producir un daño a nivel medular. Y a veces la médula no produce ninguno de los, ni rojo, ni blanco, ni plaqueta. Significa que toda la serie está disminuida. Entonces es una ventaja que unos reticulocitos estén aumentados en esa causa de emergencia, porque uno dice, bueno, la médula está bien, la médula está respondiendo. ¿Ok? Bueno, yo creo que puede entrar en las preguntas profe, que ya. tienen los jóvenes. Listo, profe, vamos a comenzar con 79 estudiantes. Uy, la parte saca.
Listo, profe, ya estos serían los ganadores. Eso sería todo, profe. Se ganaron. ¿Aló, Rafa? Hola, Rafa. Sí. Ok. A ver, el podio entonces quedó Lucas. En Yair segundo lugar, Daza. el tercer. Lucas en el primer lugar, en el segundo lugar, Doctora, Yair apunta el Daza. podio. Profe, ¿me están escuchando? No. Ahora. Sí, Ah, Lucas, no. ¿qué? ¿Cuál es el apellido de Lucas? Lucas Ginás. ¿Cuál es el apellido? La segunda persona fue Yair Daza. ¿Lucas qué? ¿Lucas qué? Ginás, profe. Él es del grupo A. Ok, Lucas Ginás de la. Y Yair Daza y María Negrete son del B. Yair Daza del A y María Negrete del B, profe. Ok. Ok, bueno, al podio, doctora, para que le coloque la nota. Muy bien, me pareció bastante, pues bastante completo en el sentido de que era lo que había que decir para los fines. Sí. Pero tengan ustedes presente que para cada uno de todos esos aspectos que tocaron, bastante más cosas que estudiar, bastante más cosas que decir. Entonces, por favor, traten de... Rafa, yo quería... digamos bien todo el proceso. Que miden los valores de volumen corporal medio de eritrocitos, de la hemoglobina, para que hagan las clasificaciones de las anemias microcíticas o macrocíticas. Bueno, quedan 8 minutos. Hipocrómica. Quedan 8 minutos. Yo creo eso porque pronto en el parcial uno le da unos valores de esos volúmenes para que ellos hagan la... Correcto, por eso. Doctora, un ejercicio rapidito. Digamos, por ejemplo, una persona con anemia que tenga un volumen eritrocitario, disminuido. ¿A partir de cuándo lo encontrarían ustedes disminuido? ¿Y eso qué podría estar diciéndonos? ¿Qué podría estar significando así de manera genérica? ¿Cuál será la importancia de eso? ¿Qué piensan ustedes? Profe, ¿puede repetir? Es que no se le entendió Dará la pregunta. Lo mismo. Paciente con anemia con volumen eritrocitario. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podrían decir? ¿Qué comentario harían? El del eritrocito está disminuido. Ojalá. ¿Qué podrían decir? Primero, ¿cómo se denomina, cómo se clasifica y qué les podría estar diciendo? Profe, no se le entiende. Doctora, si usted me escuchó... Sí, mira, si la persona presenta... Compleméntale usted la pregunta. Porque un volumen eritrocitario disminuido. Incluso usted debe saber de cuánto es el volumen corporal medio, qué valor tiene. Pero no se lo estamos diciendo porque no lo sabe, lo va a buscar. Pero ya desde ya le estamos diciendo que está disminuido. Si está ese volumen de ese eritrocito está disminuido, ¿en qué están pensando ustedes? ¿Qué pueden decir? En una anemia microcítica. En una anemia microcítica. Que las células son más pequeñas de lo normal, profe. Exacto, que puede presentar una anemia microcítica, ¿verdad? Entonces, la sugerencia es ¿eso qué lo podría estar causando? ¿Cuál podría ser la causa más? Una deficiencia de hierro, profe.
Exacto, una anemia ferropénica se llama, la deficiencia de hierro. Ese paciente se le da hierro, ¿verdad? Entonces, les recalcamos que esas fórmulas para buscar el volumen corpuscular medio y también de la hemoglobina, busquen esas fórmulas porque le podemos decir, tiene hemoglobina tanto, tiene tanto, hay el recuento es tanto, hay el volumen corpuscular medio, y diga qué diagnóstico hacen. Entonces ustedes con la fórmula la hacen y dice, no me salió microcítico, macrocítico. Y ajá, ¿y cómo lo trataría? Bueno, lo trataría con hierro, lo trataría con ácido fólico, o con vitamina B12, de acuerdo a lo que ustedes le dio. Entonces busquen esa fórmula. Eso es para todos porque le puede salir un punto de eso en el examen. ¿Cómo se hace esas fórmulas para buscar esos volúmenes corpuscular medio? ¿Qué entenderíamos por anemia hipocrómica? ¿Qué es anemia hipocrómica? ¿Qué tiene el color más anemia hipocrómica? ¿Otra vez, Lina? Profe, hipo es menos crónica, es de color, entonces eso significaría que el color del eritrocito está disminuido, o sea, es como más tirando al pálido. ¿Y qué valor? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué valor te está diciendo que es decir crómica? ¿Cuándo dirías que es hipocrómica? ¿Cuál de los índices? ¿Cuál de los índices? Que es hipocrómica. ¿Cuándo vas a decir tú es hipocrómica? Porque encuentras... No, el volumen es volumen. No, profe, el volumen corpuscular medio es menor a 70. Simplemente está en términos... No es el volumen. La cantidad de hemoglobina dentro del HCM. Oíste, Lina, el HCM. Cuando el HCM o la concentración hemoglobina corpuscular media, o sea, el CHCM, están disminuidos, entonces tú vas a poder decir que es hipocrómica. Hipocrómica en caso de que los valores, el porcentaje de hemoglobina esté por encima del 34%. Si el porcentaje de hemoglobina está aumentado, entonces se habla de una hipercromía. Pero si está disminuido, pálido, entonces es una hipocromía, y eso lo vamos a hacer por el cálculo del índice de los y por supuesto en una sangre de extendido periférica. Tomas una gota de sangre, la miras al microscopio y observas cómo. ¿A qué se le llama cuando los eritrocitos están de diferentes formas? Anemia falciforme. ¿Cómo se le llama a eso? Anemia falciforme. No. Anemia falciforme, Beatriz. El eritrocito tiene la forma de hoz, tiene la forma de media luna. Yo estoy diciendo tiene diferentes formas. Profe, la anisocitosis. ¿Y cuándo? Anisocitosis, diferentes tamaños. Profe, es diferentes tamaños. O sea, tú encuentras elipsocitosis. Elipsocitosis, ¿cuándo? Forma elipsoidea. Cuando la gran mayoría de los eritrocitos tienen forma elipsoide, entonces se le llaman elipsoides. Pero mostrando de manera genérica varias formas o varios tamaños. Varios tamaños es anisocitosis, como dijo María Camila. No, anisocitosis, varios tamaños, o sea, tamaños pequeños, tamaños grandes. Y poiquilocitosis, muy bien. Poiquilocitosis, no sé quién contestó, doctora. Poiquilocitosis, cuando se presentan diferentes tamaños. Poiquilo es variada, poiquilocitosis. Muy bien, bueno, entonces fíjense, todo, miren para todo. Por eso es, y les insisto otra vez, como les decía la doctora, revisen la fórmula, ahí las encuentran en el Ganon, las encuentran en el Gaton, la fórmula del valor del hematocrito, y a partir del valor de hemoglobina,
¿sí? Del recuento eritrocitario, de esas tres variables, volumen eritrocitario, puede, o sea, el volumen, el BCM que se llama, el BCM, el HCM y el CHCM. Concentración de hemoglobina corpuscular media, la hemoglobina corpuscular media y el volumen corpuscular medio. Son tres variables índices hematológicos y les permite hacer clasificación de anemia. Se van a encontrar con eso mucho más tarde, posteriormente. Los entusiasmamos, los interesamos en que por favor traten de revisar esos aspectos, la formulita, cómo calcularlos y demás. No sé de cosas. Ok, bueno, muchas gracias por mi parte. Felicitaciones a todos. Hacen llegar la completa, por favor, las hacen llegar, las colocan en el chat o nos las envían o las cuelgan ahí en archivos. Y de resto, mañana muy feliz. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego. Suerte, felicidades. Gracias, doctora. Hasta luego. Buen día.